Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día, sábado 20 de septiembre. Dar ánimo. Una ley grabada en cada corazón. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. A cada prójimo que encontremos durante el día, amémoslo así. Imaginémonos que estamos en su situación y tratémoslo como querríamos ser tratados nosotros en su lugar. La voz de Dios que habita dentro de nosotros nos sugerirá la expresión de amor adecuada a cada circunstancia. ¿El prójimo tiene hambre? Pensemos, yo tengo hambre y démosle de comer. ¿Padece injusticia? Soy yo el que la padece. ¿Está en la oscuridad, en la duda? Lo estoy yo. Digámosle palabras de aliento, compartamos sus penas y no nos quedemos en paz hasta que no se sienta iluminado y aliviado. Nosotros querríamos ser tratados así. Así con todos y todas, sin discriminación de ninguna clase. Sábado 20 de septiembre. Dar ánimo. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. No olvides de dejar un like si te gusta y de suscribirte, de recomendárselo a alguien. Bárbaro, te esperamos mañana también. Un abrazo.